Buenos días a todos. ¿Cómo amanecen? Buenos Buenos días. días, pero Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, muchachos, hoy revisemos más ejercicios de movimiento circular. Que aquí tengo algunas preguntas. ¿Vieron el de fuerzas ficticias? ¿Qué son? La B. Bueno, cuando nosotros tenemos un sistema que es acelerado, podemos llegar incluso a mirar el ejemplo del movimiento circular, ¿cierto? Eh, Nosotros sabemos en la Estación Espacial Internacional, pues si nosotros la observamos desde Tierra, que ella al tener un movimiento circular alrededor de la Tierra, su dirección de la aceleración está hacia nosotros. ¿Sí? Ellos también experimentan una fuerza gravitacional. Ellos están a una cierta altura y podemos calcular esa fuerza gravitacional. Ellos, dentro de la Estación Espacial Internacional, tienen una aceleración, ya que es un sistema no inercial, un sistema acelerado, que no va hacia nosotros, sino que está en contra de la dirección radial. Es decir, ellos no van a mirar a la Tierra en su aceleración, sino que la miran en dirección contraria. Esa aceleración que ellos tienen no es una aceleración completamente aleatoria, ni mucho menos. Ellos están cumpliendo con esto. ¿De acuerdo? Ellos tienen una velocidad, que usted la mira en Wikipedia, al cuadrado sobre r tal que es muy similar a la aceleración, bueno, sobre la masa iba a colocar, vamos acá, listo, a la aceleración gravitacional que ellos tienen a esa altura, ¿ok? Es decir, a la altura en la que ellos están no es tan grande como la que nosotros sentimos aquí, no es 9,8 metros sobre segundo, es unos 8, algo. Pero si usted mira en Wikipedia, la velocidad a la que se mueven y la altura a la que están y hace este cálculo, le va a dar una aceleración de la gravedad de 8, algo. Mm, ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? ¿Cuál es la ventaja de poner a orbitar algo tan gigante en el espacio que tenga esta velocidad tan grande y tan alto? Bueno, que nosotros estamos en sentido práctico quitando la fuerza neta sobre ellos. Es decir, estamos anulando el efecto de la fuerza gravitacional con la fuerza ficticia que ellos sienten de fuerza centrífuga, que se conocen, que va en sentido opuesto a la fuerza gravitacional. ¿Sí? Es ficticia, pero no es ficticia para ellos. Para ellos es bastante real. ¿Qué sucede? Que ellos simplemente están con cero aceleración para su sistema de referencia. Por lo tanto, flotan en el espacio. Y la ventaja es que no tenemos que tener un cohete o algo así propulsando, siempre manteniéndolos en la misma órbita. Es una órbita estable. ¿De acuerdo? La desventaja pues que no hay gravedad, entonces ellos siempre tienen que flotar, no hay consistencia muscular, pierden por largas exposiciones al espacio sin gravedad, muchas cosas. Pero pues también tiene sus ventajas a nivel económico. ¿Listo? No sé si lo sabían. Bueno, eh, ¿por qué se dice que las fuerzas ficticias no son realmente fuerzas? Buenas. La D, profe. ¿La D? Pues en el video hablaba de que cuando analizábamos un sistema, no la incluíamos en la sumatoria de fuerzas.
Ok, pero el observador inercial no es el que siente la fuerza, ¿no? Es el objeto analizado. Me parece raro. ¿Qué opinan los demás? Yo pues, creo que es el inicio de la E es verdad, pero entonces no puede ser real, no sé. ¿Que el observador siente la fuerza que siente el objeto? No, el observador no siente esa fuerza. No describe, más bien. De pronto, porque el observador no debería sentir alguna fuerza del sistema, sino pues eh, de pronto no lo pueda observar imparcialmente, no mentiras. Él puede llegar a sentir fuerza si está interactuando, si tiene masa, pero él podría describirlo también si no tiene masa. Lo que sí es que la fuerza que él describa no debería ser diferente de las fuerzas reales que realmente existan. A ver, porque son producto del movimiento acelerado del sistema, sí, y su interacción con el objeto por medio de fuerzas reales como la fricción o la tensión. De hecho, eso lo vimos nosotros la vez pasada. Incluso de lo que les estaba hablando ahorita, podemos llegar a hacerlo. A ver, colocamos por acá. Algo así, una órbita pequeña. Bueno, hay dos opciones. Yo describo ese objeto desde mi observador inercial o lo describo desde la órbita desde el otro objeto. Si yo lo describo desde mi observador inercial, yo voy a mirar que él tiene un efecto de la fuerza gravitacional, ¿de acuerdo? Y es la única fuerza que hay. La única fuerza que hay, por lo tanto nosotros podemos llegar a hablar que él es su sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual directamente a esa fuerza, es decir, a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Listo? No hay más. Bueno, también podemos llegar a observar, no en el observador inercial, sino en el no inercial, y mi observador podría ser el más sencillo de todos, el mismo. Es decir, estamos mirando las fuerzas que ocurren en el, en el objeto como tal. Él no va a ver o no va a sentir los efectos de la fuerza gravitacional solamente, ¿de acuerdo? Él va a sentir aparte los efectos de la fuerza que produce las fuerzas ficticias. Entonces, la idea de la Estación Espacial Internacional es que él va a sentir una fuerza en sentido opuesto, que es por la aceleración que tiene el sistema. Listo, pongámosle esta fuerza centrífuga, que es como se conoce. Y la idea de ese sistema, al mover al tener el movimiento acelerado, tal que la aceleración de la circunferencia del movimiento circular sea igual a la aceleración de la gravedad, es que aquí la sumatoria de las fuerzas sea igual a cero. Y sin fuerzas no hay aceleración. ¿De acuerdo? Aquí nosotros podemos calcular esta aceleración centrípeta calculando fuerza de gravedad, etcétera, o calculando la velocidad a la que se mueve. Me va a dar consistente y yo digo, ojo, ese objeto tiene una aceleración hacia abajo, tiene una velocidad hacia la izquierda. Perfecto. Pero para ellos tienen su velocidad, pero no tienen una aceleración. Ellos simplemente están fijos en el espacio, no se están moviendo para nada. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de que son producto del movimiento acelerado del sistema, sí, si este sistema que está describiendo las cosas, que es el mismo, no tuviera una aceleración,
pues entonces no me aparece esa fuerza ficticia. ¿Ok? Y interacción de fuerzas reales como la fricción y la tensión. Esta es la fuerza que me está haciendo la fuerza centrífuga, la fuerza gravitacional. ¿Listo? Entonces creería que la... Bueno, miremos la C. ¿La tensión también se refiere a lo de la centrífuga? ¿Porque puede producir la centrífuga? ¿O Sí, por qué? la tensión me produce a mí fuerzas en dirección, en cualquier dirección. Es decir, podría contribuirme la fuerza tangencial o la fuerza centrípeta. Voy a tener fuerzas de igual magnitud, pero en sentido opuesto si yo examino desde el punto de vista del objeto. ¿Recuerdan la vez pasada que nosotros teníamos cuál fuerza es la que suministra la fuerza normal? Y teníamos un péndulo inclinado, ¿no? Sí, Entonces la fuerza iba hacia el centro hacia la dirección de la varilla. Si analizamos eso desde el objeto, que es el que está rotando, que es el que tiene aceleración, él va a sentir esa fuerza hacia el otro lado. Va a sentir una componente ficticia de la tensión que no va a ir en dirección de X, sino en dirección de menos X. sí, claro. Listo. ¿Ok? ¿Alguien habla acá? Pero no tengo ni idea. ¿Escrito de forma rara? Un poco. Bueno. Eso sí es lo que no me gusta, cuando hablan directamente de cosas que dicen en el video. Bueno, ¿recuerdan qué es lo que dice el video de esta parte? ¿Cuál es la recomendación cuando hay un sistema, cuando el sistema está acelerando? Mm, la verdad no me acuerdo, pero la C me da mucha risa. ¿Ya sé qué? Me da mucha risa. Bueno. Si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton en marcos de referencia inerciales no deberíamos tener ningún problema. Es decir, nos vamos a ir a sistemas de referencia que no tengan aceleración. Por eso es que nosotros siempre describimos el sistema en el centro del movimiento circular. Porque ahí nosotros tenemos un punto fijo. Podemos escribirlo de hecho a la izquierda, a la derecha, no interesa. Pero en el movimiento circular nosotros no vamos a tener movimiento. Entonces es mucho más sencillo escribirlo desde ahí, aparte que tiene simetría radial. ¿Listo? Mm, ¿Cómo se pueden evitar las fuerzas ficticias? Bueno, esto está como repetido. La B, ¿no? Está repetidísimo. Sí, listo. Porque es conveniente usar un sistema normal. Porque es conveniente usar un sistema normal y tangencial cuando la partícula o objeto se mueven en círculos. ¿Qué opinan? De hecho, hay una que cumple parcialmente. ¿Ese SPS no lo respondieron todavía? No, Eh, señor. No, por fin, tampoco el video. pero este no es para esta semana, sí. Ese creo que primero estaba el de la ley de la gravitación, ¿no? Se lo miramos mañana. No. El movimiento circular nosotros conocemos ya un valor de la aceleración normal. ¿De acuerdo? Si lo conocemos, entonces rápidamente podemos llegar a asociar todo eso a esa dirección. De hecho, también conocemos de la aceleración tangencial. Entonces pongámosla acá. Y tangencial. ¿Listo? Es la forma más... Por eso siempre descomponemos el sistema en esas dos direcciones. En la dirección normal y la dirección tangencial. No vertical. ¿Listo?
¿Cuál es el efecto de la aceleración de un ascensor, del ascensor en el sistema del ejemplo del... Bueno, igual... O sea, yo no necesito ver el video para mirar cuál es la correcta. No sé ustedes si ya lo vieron, pero me dicen que no. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, que decía que en el ascensor pues pesaba más. Pesaba más, de acuerdo. Entonces, no incrementa el peso del lingote de oro que puede llegar a ser la primera. Incrementa el peso del lingote de oro medido. ¿Listo? ¿Y cómo se mide un peso? Si hay una normal, entonces aumenta la normal sobre la superficie. Si es una báscula que jala alguna cosa, aumentará la tensión de la cuerda. Entonces yo creería que estaba colgado del techo, algo por el estilo en el video. ¿Sí? Pero la primera podría, la C podría servir si incrementa el peso del lingote medido. Pero la D es como la más correcta. ¿De acuerdo? En fin, hagamos ejercicio. Acá, si nosotros miramos un diagrama de cuerpo libre para la masa, ¿hacia dónde tendremos fuerzas? Me dice, la masa de bloque M se coloca sobre una distancia R del centro de la mesa giratoria. Tenemos velocidad angular constante. Tenemos coeficiente de fricción entre el bloque y la masa. ¿Y cuál es la máxima velocidad angular con la que puede girar de manera que el bloque no se vaya a deslizar? Algo que les estábamos hablando ayer, ¿no? De si yo tengo un movimiento circular, podría la fuerza de fricción ser la que me proporcione la aceleración centrípeta, y si es lo suficientemente grande esa fuerza de fricción, pues evita que de hecho el sistema se mueva. ¿Listo? Bueno, ¿qué fuerza sabemos hay sobre esa masa? Peso. Yo digo las fáciles. Profe, entonces, por ejemplo, ahí la fuerza centrífuga no se dibuja. No hay fuerza centrífuga. Centrípeta existe y es más como una componente de otras fuerzas. Por ejemplo, ahí sería la fricción, ¿no? Esta fuerza centrífuga que coloqué es una fuerza ficticia. Por eso la dibujé. ¿Listo? Y es Ah, o sea que centrífuga. acá también se puede ¿Cómo? colocar, ¿no? Porque pues sería lo que está haciendo que se vaya del sistema, por de decirlo así. Si yo lo quiero analizar desde el punto de vista de la masa, sí, pero no, muchas gracias. Ah, Yo lo quiero analizar desde un punto sí, sí, claro. inercial, mejor desde este o desde cualquier otro punto que no se esté moviendo. Listo. ¿Listo? Entonces, ¿hacia dónde es la tendencia de movimiento del cuerpo? A salirse a salirse del disco que está girando, ¿no? ¿Hacia dónde está la fuerza de fricción? Hacia el centro de la mesa. Ok. ¿Hay alguna otra? Perdón. ¿Hay alguna otra fuerza? Parece que no. Bueno, la sumatoria de todas las fuerzas, de esas tres fuerzas, tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? ¿Qué tipo de aceleración sería esta? ¿Le puedo colocar algún nombre? Centrípeta sería, ¿no? Centrípeta, porque va hacia el centro de la circunferencia, y aparte es la aceleración que describe un movimiento circular. ¿Listo? Es decir, esto desde arriba yo estoy viendo simplemente la mesita, pongámosla por acá. Listo, y veo la masita M ahí. Por acá está mi eje de rotación. ¿Ok? Eso es lo que yo veo de arriba. Yo veo la fuerza normal y el peso, sí, las veo saliendo y entrando del tablero respectivamente. ¿Veo alguna otra fuerza? Sí, claro, veo aquí la fuerza de fricción estática hacia el centro. Y veo la masa por la aceleración también en esa dirección. ¿Listo? Es la misma composición que tenemos del dibujo.
Profe, una pregunta que Señor. pues, yo creo que usted ya lo explicó, pero la verdad todavía no me queda claro. La tercera ley de Newton era la que decía que las fuerzas vienen como en pares, ¿cierto? Sí, Y para la fuerza de fricción acá no debería haber uno en sentido contrario, sí, claro, pero actúa sobre la superficie. que sería cuál. Otra fuerza de fricción, pero en sentido contrario. Igualita, podemos Ah, ponerla pero Fs'. pero dice que actúa sobre la superficie de la mesa, ¿o qué quiere decir? Sí, o sea, la mesa, si nosotros analizamos la mesa, tenemos, vamos a encontrar el peso de la mesa, vamos a encontrar la normal que hace la masa que se reposa sobre ella, y vamos a encontrar también la fuerza de fricción que hace la masa sobre ella, en direcciones contrarias. Es decir, vamos a encontrar esas dos fuerzas, pero lo vamos a encontrar en dirección contraria. Listo. ¿Listo? Pero es que yo les decía, bueno, yo empujo la tierra, pero la tierra también me empuja a mí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo me paro sobre la tierra, yo la estoy empujando. Entonces voy a encontrar una normal en dirección contraria. ¿Sí? Yo me muevo hacia el frente y puedo llegar a encontrar una fricción que se ponga ese movimiento hacia atrás. De hecho, cuando yo me muevo hacia el frente, siempre lo hago con una fricción estática. O sea, yo cojo mi zapato, lo clavo sobre la tierra y ¿qué es lo que yo hago? La empujo hacia atrás. ¿De acuerdo? ¿Hacia dónde me muevo? Hacia adelante. Esa es la dirección de acción y reacción. Es una fuerza de fricción particular porque es una fuerza de fricción que va hacia adelante. Sí, me ayuda al movimiento. Bueno, Profe, si yo entonces, una tuviera sola. una fricción, señor, si yo tuviera una fricción sobre ese objeto, siempre voy a encontrar estas dos, pero en el otro. Había un ejercicio que yo les había dejado de dos bloques reposando uno sobre el otro y da fricción. ¿Ese lo intentaron hacer? Ese le iba a preguntar, profe. Uno que, o sea, el que decía que no tenía fricción con el piso, ¿o era otro? No tenía, creo que fricción con el piso, pero entre los bloques sí La había. masa grande no tenía con el piso y la chiquita sí tenía sobre el otro cuerpo. Exacto. Entonces ahí usted tiene que Sí, analizar la fuerza de fricción entre los dos. la opción correcta era la que decía que son dos, o sea, la fuerza de uno más la fuerza del otro, pero expresada como, creo que tenía algo factorizado, la F la tenía factorizada. Yo les puse el ejercicio a hacer. No sé si estaba en un CPS. Me parece que está en un CPS porque yo le iba a preguntar pues el lunes, pero como no hubo hora de consulta. Yo les dije que no había hora de consulta este lunes, ¿cierto? Sí. Bueno, pero Sí. después me podrán haber preguntado. Entonces le pregunté cuándo podíamos hacer la hora de consulta. No me acuerdo. Me hubiera preguntado de nuevo. Me acuerdo del lunes. Sí, creo que fue ayer que le pregunté, no, o antier. No, pues saca la consulta rápidamente y la coloca ahí. Si yo estoy ahí disponible, le respondo de una vez. Ah, listo, es que creo que me faltó fue poner el arroba. Eso sí es cierto, creo que me faltó el arroba. No me acuerdo. Es que si me pongo a mirar todos los chats que veo que están en blanco, que tienen alguna cosa nueva, me vuelvo loco. Yo desactivo las notificaciones de todo, solo dejo menciones. Bueno, Listo, profe. hagamos este. Listo. Sumatoria de fuerzas. ¿Qué sumatoria de fuerzas debo manejar primero? En Y. En En Bueno, Y. Y. en Y. Y aquí tenemos entonces la normal menos el peso igual a cero. ¿Listo? Podemos hablar de que la normal es igual al peso. Perfecto, lo mismo de siempre. Si miramos la sumatoria de fuerzas en X, nosotros podemos llegar y decir, ojo, esta es mi dirección positiva. Lo más sencillo es la dirección de la aceleración. ¿Qué fuerzas hay en dirección de X? Tenemos la fuerza de fricción estática. ¿Listo? La idea es que el cuerpo no se deslice sobre la mesa. Y esa fuerza de fricción estática va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, ya que tenemos la normal arriba, podemos llegar y reemplazar recordando que la fuerza de fricción estática va a ser mi coeficiente de fricción estático por la normal. Aunque aquí me sugieren nu y en la mayoría de ejercicios no discriminan. Pero pues ya me acostumbré a distinguirlos. Listo. Reemplacemos y me queda nu sub s masa por gravedad igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Listo? Ya veo que mi respuesta no me va a depender de algo, del valor de la masa.
Se me está cancelando en ambos lados de la igualdad. Me va a depender de algo más, eso sí, de que la aceleración centrípeta se puede escribir en términos de la velocidad y el radio. ¿Cuál velocidad? Aquí me están diciendo que gira con una velocidad angular constante. Bueno, que gira con una cierta velocidad angular. No me están diciendo cómo cambia, entonces es constante. Bien. Puedo llegar a escribir aceleración centrípeta como omega cuadrado por r. Recuerden que también yo la puedo escribir como velocidad lineal cuadrada sobre r. Entonces puedo llegar a reemplazar este resultado y despejar. ¿Qué fue lo que hice acá? Pero ahí no es por, Sí, profe. sí, sí, por eso. ¿Qué fue lo que hice acá? ¿Listo? Mandé este R a dividir y tengo esto al cuadrado, así que le puedo sacar raíz. Se acabó. La puedo llegar a calcular esa clase de condiciones bastante sencillo. Yo puedo llegar y hacer esto de decir que la condición cuando ella no se mueve es que tenemos una aceleración centrípeta. Porque si ella se mueve sobre la mesa podría describir otra trayectoria que no sea circular. Es decir, si ella empieza a deslizarse hacia afuera, podría empezar a describir, si la mesa es muy grande, supongamos, una espiral. ¿De acuerdo? Pero no lo hace. Describe simplemente una trayectoria circular. Así que yo me aseguro de que mi aceleración centrípeta sea simplemente la velocidad cuadrada sobre r. Bien, si él tuviera, no sé, velocidad cuadrada sobre r, o, perdón, velocidad angular cuadrada por r también, más un r o algo así, o sea, que le esté sumando radio con respecto al tiempo, podría ser. Nosotros vamos a tener una aceleración diferente, un desplazamiento diferente. Podría llegar a aumentar. Bueno, en este caso estaría acercándose. Bueno, en fin, podría llegar a alejarse. ¿Listo? Pero mientras yo tenga esta relación de aceleración centrípeta, donde sea la aceleración que nosotros conocemos por el movimiento circular, pues nosotros estamos estableciendo una posición de equilibrio, al menos en la órbita, en la trayectoria que está describiendo. ¿Sí? Entonces podemos hablar de cuál es la velocidad para cuál el objeto no se va a mover. Si tenemos una velocidad eh, mayor a esta, pues no vamos a tener el equilibrio. ¿De acuerdo? Ok. Podemos hacer este ejercicio. Estos dos ejercicios se parecen bastante. ¿Listo? El ángulo está desde la horizontal. Y este está de la vertical. Y creo que preguntan bastante lo mismo. Tensión y normal. Creo que preguntan. Tensión de la cuerda. En esta preguntan más y está el ángulo como a ustedes no les gusta. Entonces hagamos este. Por el ángulo, ¿no? Es por el ángulo. No, porque preguntan también la normal. Vamos Pero a en este el de otro aquí. también podemos calcular la normal. Pero en este preguntan la tensión y la normal. Bueno, Y en este tiene el ángulo. Sí, tiene razón. Ya puede decir el profesor, me da la razón. Listo. Tenemos acá nuestro eje X y Y. Voy a colocar el eje coordenado también del movimiento sobre el plano. ¿Listo? Entonces estaría X bastante inclinado, de hecho. ¿Cómo así? ¿Estaría X primo? Estoy viéndolo mal. X. Sí, X primo. ¿Más o menos? O lo veo muy exagerado. Ah, sí, sí, pero así.
Listo. Entonces, este ejercicio, de nuevo, yo no conozco lo habitual, que es conocer simplemente el ángulo entre x' y x, ¿no? Conocer esas dos ángulos entre las dos. Aquí, ¿qué es lo que yo conozco? ¿Qué ángulo entre qué y qué? Entre Y y X'. Entre y y x'. Es decir, yo conozco este pequeño angulito que está por acá. ¿Listo? Eso es todo lo que yo conozco de mi ejercicio mirando mi diagrama. No más. Bien. Si yo quiero calcular ahora las fuerzas que actúan sobre él, ¿qué fuerza actuaría? Primero colocamos el peso en dirección de y negativa. ¿Cuál otra actúa sobre él? Normal en Y'. Normal en y'. Muy bien. La tensión en X'. Acá. Tensión en x' negativo. Ok, ¿hay otra? ¿No? Supongamos que el objeto no tiene la cuerda, pero que él se sostiene sobre la circunferencia, ¿no? ¿Hace magia? No, tiene fuerza de fricción. Ok, Es listo. decir, la fuerza de fricción también iría en la dirección de la tensión. Si rompemos Sí, la señor. cuerda, pero él no se desliza, entonces bueno, cambiamos la letra. ¿Cambia algo el ejercicio? No. Puede preguntar lo mismo. No pasa nada. Profe, pero acá sí se coloca la fuerza de fricción, No, no hay igualmente. fuerza de fricción. No hay fuerza de fricción. Igual no importa si hay, porque pues la tensión es la que me va a suministrar todo lo necesario. Si hay fuerza de fricción, iría también en la dirección de la tensión. Entonces tendremos que sumar dos Bueno, fuerzas iguales. pero si Así. no dijera que no hay fricción, o sea, en una situación real se pondría la fricción. En una situación real se puede llegar a mover el objeto, a rotar hasta cierta aceleración sin que se ruede. Pero si eventualmente usted coloca un objeto a rotar y lo hace lo suficientemente rápido, el objeto sí se sale, se cae. ¿Cómo es que se Listo. llama esos juegos que están? De hecho, en la Wii había uno saliendo por la 25, un carrusel. Esos que se dan vuelticas para niños. ¿Sí los han visto? Sí, sí, señor. Bueno, perfecto. La gente llega y coge una moto, la cuesta sobre el piso, le pone la llanta atrás y acelera esa cosa. Y coloca personas en los bordes a que se intentan agarrar. Nunca lo logran. Eventualmente la gente sale disparada. ¿Por qué? Porque gira demasiado rápido. Entonces ahí la fuerza que para ellos es real, ficticia, que los está sacando del movimiento es muy grande. Y ellos van bien con su agarre, no alcanzan a proporcionar la fuerza de contacto con la superficie suficiente para ir proporcionar la aceleración centrípeta que les permite hacer el movimiento circular. Entonces, como no alcanzan a proporcionar esa fuerza, simplemente se rompe el contacto y sale en línea recta. ¿Ok? Profe, ¿y cuál es la causante de esa pues fuerza ficticia en el sistema? O sea, ¿qué es lo Ahí, que los saca a ojo, ellos? ahí sería su falta de agarre. Es la falta de agarre. Es decir, cuando usted se agarra a la superficie, usted está creando una normal, una fricción, una tensión, lo que usted quiera. ¿Sí? Esa fuerza proporciona la aceleración centrípeta, que es la que le permite describir el movimiento circular. Una vez usted rompe esa fuerza, como romper una cuerdita que la tengo amarrada con una piedra girando, como la persona que está girando, una vez yo rompo esa fuerza, la persona ya no está acelerada. Es decir, ya no puede llegar a describir el movimiento circular en ese plano. ¿Qué pasa? Pues que sigue en línea recta. Sigue su trayectoria lineal. A donde esté apuntando la velocidad, hacia allá se va. ¿Listo? Listo. Bueno, tenemos el ángulo teta. ¿Lo necesitamos en algún otro lado? Creo que no. Creo que no. Bien. Calculemos la sumatoria de fuerzas. ¿Necesito las fuerzas en Y? ¿En Y', al menos? No, Creo que no. ¿Cierto? ¿La necesito en X?
Sí, ¿La necesitan, Y? no. Bueno, voy a dibujar algo que no está dibujado, que sería bueno que habláramos. ¿Hacia dónde va la aceleración centrípeta de este objeto? Acá en el diagrama de cuerpo libre. Estaría en X, ¿no? ¿X primo o X? Eh, pues si va hacia el centro del objeto debería ser X sola, ¿no? Ahora sí. Toca volver a hacer conteo. Aquí tengo, para X y Y, 1, 2, 4 y 6 componentes. ¿Listo? Para X y Y prima, 1, 2, 4 y 6 componentes. En teoría me da igual calcularlo en sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y prima. Pero, si yo quiero hallar la reacción, es decir, si yo quiero hallar la fuerza normal o quiero hallar la aceleración centrípeta, lo que sea que me pidan acá, debería también influenciar un poquito en mi ejercicio, ¿no? Porque yo tengo aquí literal una fuerza en Y' que ya me proporciona normal, o sea, de una sola ecuación yo debería tener acceso a la normal y de otra ecuación debería tener acceso a la tensión. Entonces, de pronto aquí y X' sean los ejes adecuados, pero no es mi única decisión, ¿no? Lo tomé porque yo veo que me están preguntando fuerzas que ya están en esas direcciones. Si a mí me preguntaran la aceleración centrípeta, se lo aseguro, este ejercicio lo resuelvo en X y Y, porque yo no tengo que descomponer esto en la sumatoria de fuerzas en como un coseno o un seno. Me voy de una vez por este resultado de acá. ¿Listo? Solamente porque me preguntan la normal y la tensión, voy a seguir tomando el primado, pero si no, tomaría el eje normal. Bueno, entonces, vamos a ver, sumatoria de fuerzas en Y', sí la necesito porque me están preguntando la fuerza de reacción, es decir, la normal. ¿Ok? En fin, creo que necesito marcar otro ángulo. Este. ¿Estamos de acuerdo? Lo necesito para mi Sí, fuerza señor. normal. Sería la normal que va en dirección de Y' es positiva menos esta fuerza de tensión está perpendicular, nada que ver. ¿Cuál sería esta componente del peso que tenemos acá para proyectarla sobre Y'? Coseno. ¿Qué opinan los demás? No es seno, porque es el opuesto. Ajá, es el lado opuesto, no es el lado adyacente. Si calcular el lado adyacente sería este de aquí, es decir, iríamos sobre X', iríamos sobre el eje de la tensión. ¿Listo? Vamos sobre el eje de la normal. Entonces, Ya, es que me estaba guiando por el eje de Y normal, ya. ok. Se le fue un ratico el micrófono, me parece. Entonces tendríamos masa por gravedad por el seno del ángulo. Perfecto. Menos, ¿cuál sería? Está difícil de dibujar por acá. Esta componente. Bueno, de hecho es esta componente. De este triángulo. Ahí sí coseno, ¿no? Coseno. Ah, es coseno de teta. ¿Listo? Entonces ¿Cómo, tendríamos. cómo? ¿Qué pasó? O sea, espera. ¿Que acabo de pintar es coseno? ¿No sería seno? Pero ¿por qué se pone tan agresivo? Ese no, el otro. Estoy cerrando el triangulito. Sí, bueno, listo. Ok, acá. Este es el que estamos Ese es intentando coseno. describir. Sí, eso fue lo que dijeron sus compañeros. Se lo juro que pensé que estábamos trabajando el peso. Y por eso cuando se puso, o sea, si se da cuenta, pues también se necesita para hallar el peso, ¿sí? O sea, esa línea. Y esa es la del seno del peso. Entonces por eso me quedé como ¿qué está pasando? No, pero eso ya lo hicimos. Sí, por eso. Y esa misma línea es la del coseno pues, de la masa para hacer seno. Esta, la del peso es con el Esa seno. es seno, Ajá. sí. Y esta es Y con la otra es coseno. coseno. Ajá. Es la Listo, que listo. estamos haciendo. Bueno, Ya, entonces tenemos. está bien. Pero se alteró. Tenemos la normal Es que sí, menos porque el. vi la línea y pensé que era el peso y yo como, pero ¿por qué coseno? Hombre.
Tenemos normal menos la componente del peso proyectada en y' y va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta por el coseno del ángulo. ¿Listo? Y de ahí ya puedo despejar la normal. Ojo, yo puedo despejar la normal, pero... de hecho la voy a hacer recordando algo. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular, que es un dato, al cuadrado por r. ¿Qué es r? ¿Dónde está? En mi dibujo, de hecho, lo puedo dibujar. Por aquí está. Este es r. El radio de la posición hasta el centro de la trayectoria circular. Pero no conozco ese valor, ¿cierto? ¿Lo puedo llegar a Pero lo conocer? obtiene con el L y el ángulo. Ah, bueno. ¿Cómo lo obtengo? Pues se pueden de varias formas, por ejemplo, teorema de seno, pero creo que hay una más fácil, solamente que me acostumbro mucho al teorema de seno, entonces no sé. ¿Cuál es el teorema del seno? Por ejemplo, ahí se podría colocar seno de 90 sobre L es igual a seno de teta sobre R y sale, pero es que no me acuerdo cuál es el que se usa para eso. No, Y pero sale más ahí rápido. se conoce un solo ángulo. Espérate. El seno de teta a mí me relaciona el lado opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Y eso es lo que yo tengo acá. ¿Para qué necesito algo más complicado? Pues, o sea, me refiero que sale de ahí porque como el seno de 90, pues que se forma ahí es uno, entonces es lo que se hace visible. O sea, yo normalmente los hago así como por costumbre, por eso digo que sale más rápido, pero eh, no sabía decirle cuando usted me preguntó. Profe, o ignórelo. Eso estoy intentando, pero no me lo facilita. O sea, que es lo mismo que si hicieras eso, porque el seno de 90 ahí sería 1, entonces, pues, O sea, si usted lo escribe, el teorema del seno, eso le sale uno y por eso sale así, sino que normalmente, o sea, por alguna razón yo no escribo directamente ¿cómo se Sí. dice? Pero bueno, La identidad. el seno del ángulo, el teorema del seno, ya me acordé. Ley del seno. El seno del ángulo opuesto a cada una de las coordenadas, a cada una de las magnitudes del triángulo, ¿cierto? Epa, sí. O sea, si yo aquí tengo... Sí, aquí puedo llegar a tener el ángulo A y esta sería A. Y así para todos los otros lados. Bueno, Epa. listo, ya me acordé. Bueno, pero no hace falta. Listo. Sí, por Porque eso le dije. directamente el seno del ángulo me relaciona el lado opuesto sobre la hipotenusa y eso es lo que yo conozco. No quiero conocer R, tengo la hipotenusa, simplemente me quedaría R sobre L y despejo. ¿Listo? R sería igual a L seno de teta. Entonces ya conozco la aceleración centrípeta. En términos de cosas que ya tengo en el ejercicio. Bueno. Reemplazo, despejo. Prácticamente podría dar la respuesta de una vez, creo. Normal, igual. Me va a quedar la masa como término común del otro lado. Entonces voy a sacarla. Masa que multiplica A. Que es seno de teta más aceleración centrípeta por el coseno de teta. Aquí también lo tengo. W cuadrado L seno de teta coseno de teta. ¿Listo? Esto lo podemos reemplazar por una identidad trigonométrica, pero de pronto no hace falta. Que me dice que 2 seno de teta por coseno es Pero igual a coseno de 2 teta. Entonces me quedaría un faltaría medio. el 2, ¿no? Se reemplaza por Sí, un medio. compensarlo con 2. Pasa el 2 que falta, lo pasa a dividir en la respuesta. Ah, sí, Se claro. acabó. Pero bueno, ahí está suficientemente bien. Listo. Miren algo, la normal. La normal a la superficie, con qué aumenta? Aumenta con el peso, por supuesto, si el peso es lo más grande que hay, y aumenta con la velocidad con la que esto gira. Entre mayor velocidad gira, más aumenta la normal. ¿Listo? La velocidad es bastante grande, la normal del objeto pues va a ser bastante grande. Porque en parte eh, la normal va a crecer si nosotros también aumentamos esta aceleración centrípeta. Bien, ahora miremos
¿quién la proporciona? Que sería la componente de la tensión. Miremos la sumatoria de fuerzas en X'. Ojo, me olvidé decirles. Este ejercicio para despejar acá la normal, si yo lo hago por el X y Y, sale larguísimo. Porque me van a salir la normal en las dos componentes. O sea, sale absurdamente largo. No es simplemente que voy a hallar la aceleración centrípeta. Si la voy a hallar la aceleración centrípeta de pronto puede llegar a salir bastante largo, ¿sí? Pero si yo quiero calcular la normal en la otro sistema coordenado, entonces ese es el que sale largo. Aquí mi decisión no es difícil. Tengo 6 componentes donde yo lo mire en X o Y. La decisión la tomé sola y únicamente porque quiero calcular ya dos cosas que van en los ejes coordenados. Pero es que salió en una sola línea. Y así sale. ¿Listo? Pero si no sería como una página y media. Ya recuerdo. Bien, en X' tenemos tensión. Es decir, voy a colocar esta dirección como la positiva. ¿Listo? Más esta componente. Perdón. Dejémosla para el final. Me he olvidado. Es menos esta componente del peso. ¿Qué componente sería? Coseno. Coseno de teta. Ok. Igual a la masa por la aceleración, pero solamente esta componente. ¿Qué componente sería? Seno. Seno de teta. ¿Listo? Así que ya son las mismas consideraciones de espejo. ¿Listo? Un poquito diferente, porque aquí ya tenemos un seno. Entonces cuando lo multiplico por el otro seno me va a quedar seno cuadrado de teta, el de la aceleración centrípeta. Mientras que en el de arriba pues sí me queda seno por coseno. ¿De acuerdo? Esa será la tensión que hace el acuerdo. ¿Qué tiene que proporcionar esa tensión? Bueno, tiene que proporcionar el peso del sistema y aparte la que me está proporcionando en la aceleración centrípeta. Ella es la que va a favor. ¿Listo? Esa es la fuerza que realmente me proporciona la aceleración centrípeta. Tiene que ser mayor esa tensión dependiendo de la velocidad angular a la que nos estamos moviendo. ¿Qué? Profe, Señor, me explotó feísimo con lo que puso arriba. ¿qué puse? O sea, lo de R sobre L. Déjame mirar. ¿Embarré en algo o qué? No, sino que no entiendo. O sea, esa de R es igual a L por seno de teta es fija, ¿sí? ¿Esto? Esa es la de arco. Esa es la de los arcos, ¿no? No, ¿cómo así? No. Estoy midiendo acá este pedacito. Estoy midiendo la Ok, distancia que entiendo. hay. O sea, estoy midiendo el radio de la circunferencia. Pero es Un un triángulo. radio, sí. Ese varía con respecto a si estoy más arriba o más abajo. Dependiendo de esta longitud de L. ¿Sí? Puede ser menor si estoy acá. Es decir, si estoy en un L más pequeño. Bueno, Ok, listo. listo. Y yo lo que estoy haciendo es aquí armando un triangulito. Ahora otra duda. Desde acá El... hasta acá Sí, y acá. ya comprendí. Listo. Pero bueno, ojo, yo conozco el ángulo, uno de los ángulos internos. Y ahí yo estoy relacionando el lado opuesto con la hipotenusa, que es con el seno de teta. Sí, señor. Ahora, ¿hay Pero dice movimiento que en lo Y? estalló feísimo, me preocupa. No, que me explotó. Cuando digo me explotó es cuando no entiendo. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Hay movimiento en Y? Obvio, ¿no? Porque si no, no tiene sentido que igualemos a masa por aceleraciones. ¿Donde movimiento en Y hacia acá O sea, cuando usted o en iguala Y prima?
en Y prima. En Y'. No. Bueno, Y no. entonces, ¿por qué usamos esa masa por aceleración? Puede tener usted aceleración y no tener movimiento. De hecho, sí hay en Y', espere. Sí, por la componente, ¿no? Miremoslo más bien en X y en Y. ¿Hay movimiento en X? Sí, claro. Es decir, si este es mi En el Y eje en Y', de hecho, una componente de Y', o sea, una proyección. No. Mírenlo en X y en Y, sencillito. En X hay movimiento, sí, claro, porque la partícula está haciendo esto. ¿Sí? no. Ujú. Se está yendo así. Si yo lo miro en otro eje, que sea el eje desde arriba, yo veo que él está moviéndose en ese otro eje que también tiene este movimiento, le proporciona este, o sea, tiene movimiento circular. Pero en Y, de altura, en Y, no va a tener movimiento. No está cambiando, siempre está a la misma altura. ¿De acuerdo? Es decir, en este no vamos a tener movimiento. Y en X no es que tengamos movimiento o no, es que tenemos aceleración centrípeta. O sea, pero mi eje O sea, realmente el movimiento es en X, pero como hay componentes se pone así. espera, voy a hacer algo acá. En X y Z. ¿Listo? En Z no hay movimiento. Pero en X y Y, es decir, en el plano del movimiento circular, sí lo hay. ¿Y por qué le iguala esa fuerza? Por lo que es masa por aceleración. Bueno, ¿cuál fuerza? O sea, la normal menos el peso seno de teta lo iguala a masa por aceleración coseno de teta. La iguala justamente a eso porque no hay aceleración. O sea, porque esa es la componente. ¿O por qué? Es que yo estoy describiendo todo en Y' y en X' porque ahí ya están las fuerzas que me preguntan. No necesito mezclarlas. Cada sumatoria de fuerzas me va a dar una respuesta diferente. O sea, es como si escribiera n menos, o sea, normal menos peso seno de teta menos masa por aceleración coseno de teta es igual a cero. Por lo que no hay aceleración. Sí, pero no hay nada que yo necesite de la otra, de mi otra ecuación. Ok, A eso me refiero. listo, listo. ¿Listo? O sea, si lo hago en X y en Y, tendría que calcular, tendría en una ecuación la normal y la tensión, y en la otra la normal y la tensión. Entonces me tocaría despejar de una y reemplazar en la otra. No hay más. Ojo, miren que aquí yo tengo lo que le decía. En el movimiento desde arriba, visto desde arriba, pongámosle en XY, yo veo el movimiento circular. Bien, en este debí colocar Z desde el inicio. No sabía que me iba a hacer esa pregunta. Es siempre el de la altura, el de la proyección vertical, casi siempre pues, es mejor colocarlo como Z. Entonces, en ese eje Z no hay aceleración, ni hay movimiento. Está fijo, a la misma altura. Uy, ya es tardísimo. Bueno, los dejo. Ahí les quedan algunos ejercicios para que revisen. ¿Listo? Profe, una cosa, un favor, es que yo mañana no puedo asistir a la clase porque tengo exámenes. ¿Será que usted podría grabarla, por favor? Marilyn, ¿no has visto los videos todavía? No, o sea, miro solo los apuntes porque siempre asisto, pero no. Ahí en la página que dice consultas, ahí está el link al canal de YouTube. Ahí están todos los videos de todas las clases. Ay, menos mal. Gracias, profe. Y ahí va a quedar los de mañana. Listo. Para los que no saben, ¿no? Bueno, chao, los dejo. Listo, profe, gracias. Chao, Se profe, cuidan, gracias. estén muy bien. Hasta luego.